Vamos a iniciar nuestra clase número 6 del libro de los Hebreos, una de las cartas que representan un tremendo desafío estudiarlas porque contienen infinidad de ideas, conceptos profundos que hemos estado estudiando, pero también de mucho ánimo, de mucho estímulo para nuestra vida espiritual. Hemos estado considerando la grandeza de la salvación, luego vimos la grandeza del Salvador. Ahora vamos a seguir más o menos en esa línea de pensamiento de la grandeza del Salvador, pero ahora vamos a considerar esa grandeza en relación con Moisés. Y el escritor trata de presentar a Cristo Jesús superior a Moisés. Y quizás la pregunta es, bueno, ¿y por qué compararlo con Moisés? Y una de las razones, creo la principal, es porque en la mentalidad judía, Moisés era quizás uno de los líderes más grandes de la nación de Israel, era el fundador, era el dador de la ley. Reemplazar a Moisés era como reemplazar la ley también. Entonces, la gente, todo el pueblo de Israel tenía en alta estima a Moisés, que era el dador de la ley. Bueno, Cristo trae una nueva ley. Y para que el pueblo reciba esa ley y la acepte, se tiene que mostrar que el que da esa ley es superior al que dio la primera ley. De lo contrario, ¿cuál sería el beneficio? Si el que va a dar una nueva ley no es superior al que tenía la ley antigua, pues entonces mejor quedémonos como estamos. O sea, como dice ahora en nuestros días, ¿verdad? Una frase muy común: si no está defectuoso, ¿para qué lo cambias? Bueno, la ley tenía sus limitaciones y había que cambiarla. Entonces, pero para poder hacer ese cambio, esa transición a una nueva ley, había que probar que el que iba a dar esa nueva ley era superior al que dio la primera ley. Y eso es lo que vamos a ver aquí en este pasaje o en estos pasajes. La superioridad de la superioridad de Jesús sobre Moisés. Miren lo que dice el capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Entonces vamos a considerar en este pasaje la grandeza de Jesús y su superioridad sobre Moisés. Vamos a considerar pues su grandeza. ¿Por qué es grande en comparación con Moisés? Primero, por su apostolado. Lo que dice allí, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El apostolado de Jesús. ¿Qué es un apóstol? Bueno, es un enviado. En el Nuevo Testamento encontramos dos tipos de apóstoles.
tenemos apóstoles de Cristo. Eran aquellos que Cristo enviaba, sus apóstoles, aquellos 12 que Él escogió. Uno de ellos salió traidor y después fue reemplazado, ¿verdad?, por Matías. Entonces, pero esos eran apóstoles enviados por Cristo. Aún Pablo es considerado apóstol de Cristo porque Cristo lo envió directamente con un ministerio a los gentiles. Pero Pablo fue un apóstol directamente de Cristo. Pero también encontramos nosotros el término apóstol aplicado a los enviados de la iglesia. Los enviados de la iglesia son personas que la iglesia o los líderes de la iglesia seleccionan y envían a una misión específica. Ellos se convierten en apóstoles de la iglesia, son enviados de la iglesia. Pero aquí estamos hablando de otro apóstol, el único apóstol en este sentido, el apóstol por excelencia, Cristo Jesús. Ahora, Él es apóstol enviado ¿por quién? Bueno, no es enviado por Cristo porque Él mismo es Cristo. No es enviado de la iglesia porque la iglesia es suya. Entonces, su apostolado es porque viene del cielo. Es el apóstol del cielo. Eso lo hace superior a Moisés. Porque Moisés fue un hombre, un gran líder, pero no tenía un apostolado celestial. Cristo viene del cielo. Moisés era de la tierra. Cristo viene ¿de dónde? Del cielo mismo. Más adelante vamos a ver que la Escritura habla de que Cristo traspasó los cielos. Y yo creo que Cristo traspasó los cielos 2 veces. Traspasó los cielos en su entrada a la tierra y traspasó los cielos en su salida. 2 veces traspasó, cosa que nadie más ha hecho. Entonces, Él es el apóstol, el enviado del cielo, con un apostolado, con un mensaje, con una misión bien clara, específica. Entonces, considerar al apóstol. Pero también es superior por su sacerdocio. Los hermanos de Moisés fueron sacerdotes. Ellos eran los que ejercían el sacerdocio y quienes establecieron un linaje de sacerdotes, la familia de Aarón. Pero Cristo tiene un sacerdocio único, incomparable. Eso lo hace superior a Moisés, porque el sacerdocio de Cristo es único porque Él ahorita está intercediendo por nosotros como sumo sacerdote, llevando todas nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, nuestro trabajo a Dios. Está haciendo el sacerdocio, cumpliendo esa función de sacerdote. Pero en su función de sacerdote tiene que efectuar un sacrificio. También tiene que sacrificar. Él se sacrificó a sí mismo haciendo el trabajo de sacerdote y haciendo el trabajo de cordero. Nadie jamás ha hecho esto. Moisés, él no se sacrificó por nadie. O sea, en el sentido que lo hizo Cristo Jesús. Entonces, eso hace del sacerdocio algo muy especial, algo único. Y más adelante vamos a hablar extensamente del trabajo de Cristo como sumo sacerdote. Aquí solamente estamos introduciendo la idea en comparación a Moisés. Entonces, Jesús es superior a Moisés
en su apostolado, pero también es superior a Moisés en su sacerdocio. Es superior a Moisés en su fidelidad. Y no es que Moisés no haya sido fiel. Y esto es interesante porque hay veces cuando se hace una comparación queriendo de exaltar a uno, muchas veces se hace a costa del otro. Se hace rebajando al otro. En este caso, no se está poniendo abajo a Moisés. Al contrario, la Escritura dice que él fue fiel. Pero la fidelidad de Cristo Jesús supera la fidelidad de Moisés. Porque dice ahí versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa. Entonces, él fue fiel al que le constituyó. ¿Quién le constituyó? A nuestro Dios, por supuesto. Entonces, Cristo, Jesús, fue fiel al que le constituyó. En otras palabras, él cumplió todas las cosas que le fueron encomendadas. Por eso que al final de su ministerio, cuando estaba en la cruz, está muriendo, él dice estas palabras, consumado es. Todas las cosas que él hizo, las hizo para cumplir la voluntad del Padre. Él dijo en una ocasión, ¿verdad? Yo tengo otra comida que ustedes no conocen, y es que haga la voluntad de mi Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, él fue fiel. Fue fiel en todas aquellas cosas que le fueron encargadas por su Padre. El cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa. Pero también es superior a Moisés por ser el creador. ¿Me explico? Porque él es el creador. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este. O sea, ahí está hablando de que Cristo es estimado mayor que Moisés. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Quién es más grande? ¿La casa o el que hizo la casa? El que hizo la casa es más grande. Tiene más honra el que hizo la casa. Bueno, Moisés fue fiel sobre la casa, sobre la nación, sobre el pueblo. Pero el que hizo la nación, el que hizo el pueblo, ¿quién fue? Nuestro Dios, Jesucristo. Por eso dice que Él es mayor. Por tanto, mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Claro, la casa tiene un creador, en este caso es Dios. Moisés sirvió en la casa, pero él no es el creador. Cristo es la palabra creadora de Dios. Dios es el creador, pero a través de Cristo. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que iba a decir. Cristo, o sea, Moisés, aquí se habla de que él fue fiel para testimonio. Y qué bueno, ¿verdad?, que se habla bien de Moisés. O sea, el escritor a los hebreos no está tratando de rebajar a Moisés, no está tratando de criticarlo, de decir que no vale. Por el contrario, él fue grande, fue importante,
fue fiel en toda la casa, pero no hay que olvidar que el dueño de la casa y el creador de la casa es Dios, Cristo Jesús. Entonces, por eso es que Jesús es superior a Moisés, porque Él es el creador. Pero Cristo, dice versículo 6, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la esperanza. Cristo como hijo sobre su casa. Entonces, aquí hay otra razón por la cual Cristo es superior a Moisés. Por su linaje. Porque Él es hijo de Dios. El ser hijo de Dios lo hace superior a Moisés. Moisés fue fiel sobre la casa, pero el que hizo la casa es Dios. Y Cristo, como hijo de Dios, está sobre la casa y sobre los que sirvieron en la casa. En este caso, Moisés. Luego, ahí hay una invitación a participar de su grandeza. Jesús superior a Moisés, y la primera cosa es una invitación a considerar su grandeza. Y ya vimos su grandeza. Su grandeza consiste en su apostolado, en su sacerdocio, en su fidelidad, en ser el creador, en su linaje. Eso hace de Jesús superior a Moisés. Pero ahora en el pasaje se hace una invitación a participar de su grandeza. En el capítulo 3, versículo 6, la segunda parte, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. ¿Ok? Él no está haciendo participantes de esa casa. Él es grande, pero Él quiere que nosotros seamos parte de su casa, y eso es lo maravilloso, ¿no? Eso es lo importante de este asunto. No solamente lo está presentando como alguien grande, como alguien superior a Moisés, sino que lo está presentando así, pero con la oportunidad de que nosotros participemos de esa grandeza, que seamos parte. Y Él nos incluye, porque dice que la casa somos nosotros, tú, yo, todos los judíos y gentiles que sirvieron a Dios dentro de la iglesia, forman la casa. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. Moisés estaba sobre la casa, pero la casa es más grande que la nación de Israel. La casa ahora incluye a los gentiles, nos incluye a nosotros aquí, y nosotros podemos ser parte, participar. Él quiere incluirnos, Él nos está incluyendo cuando dice que cuya casa somos nosotros. Pero hay una condición, y esa condición es permanecer en su grandeza. Entonces en el pasaje hay tres cosas. Hay que considerar su grandeza, hay que participar de su grandeza, ser su casa, pero luego hay que permanecer en su grandeza, porque tú puedes participar, pero puedes no permanecer. Hay que permanecer. Dice el texto, cuya casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos de su esperanza. Entonces ahí hay varias cosas que hay que considerar. Para permanecer en su grandeza hay que retener firme hasta el fin
dos cosas. Primero, la confianza. Y segundo, la esperanza. Confiamos y esperamos. Si nosotros nos mantenemos firmes en estas dos cosas, entonces estamos permaneciendo en su grandeza. Pero para hacerlo, ¿verdad? Tenemos que, primero, retener firme hasta el fin la confianza. Y es que a veces se confía temporalmente. Se pierde la confianza. Entre nosotros se pierde la confianza debido a que nosotros defraudamos unos a los otros. Si yo los engaño a ustedes, un día ya no me van a confiar. Y con razón. Si yo los traiciono, voy a perder su confianza, ya no me van a confiar. Los matrimonios que se engañan pierden la confianza, cosa que es muy difícil volver a restaurar en un matrimonio. Pero Cristo no nos va a dar razones para defraudarnos. Él no nos va a traicionar, Él no nos va a abandonar, Él no nos va a engañar, Él no se va a buscar otra esposa, porque Él tiene una sola, y esa esposa somos nosotros. Y Él es fiel más que Moisés. Entonces, si Él es fiel ante Moisés, nuestra responsabilidad es ¿qué cosa? Permanecer hasta el fin en esa confianza que le tenemos a Él. Que nada nos robe, nos separe de seguir confiando en Él. Permanecer firme en esa confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros tenemos que gloriarnos en la esperanza. ¿Cómo se gloria una persona en la esperanza? ¿Y cuál es esa esperanza? En el capítulo 12 vamos a hablar más ampliamente de eso, ¿verdad? Porque ahí se describe la esperanza como un ancla de nuestra fe. La fe me ayuda a mantenerme viendo el invisible, como aquel niño que traía su huila, su papalote. Y tengo que decir esto con cuidado porque esas palabras en algunos países representan otras cosas. En México en inglés es un kite, es eso que vuelas cuando tiene aire, ¿verdad? Cuando hay aire tú lo traes voy a usar la palabra en México, ¿verdad? Que usamos en México, papalote. Tú traes el hilo en la mano, es todo lo que tienes. A veces hay nubes y no se mira arriba. Dicen que a un niño le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Estoy elevando mi papalote. Dice, volteó para arriba y no veo nada. Dijo, pues no importa, pero yo lo siento, aquí lo tengo en la mano. Bueno, esa es la fe, lo que te hace sentir que tienes algo ahí arriba. Pero lo que tienes allá es el ancla. Cristo es el ancla que está anclado en el cielo y nosotros acá tenemos el hilito. Aferrados, la fe es el hilito que nos conecta desde la tierra hasta el cielo. Estamos aferrados. La fe, la esperanza es lo que tenemos ahí. Entonces dice ahí que hay que permanecer firmes hasta el fin en la confianza y en el gloriarnos de la esperanza. La gente se puede burlar de nosotros, de nuestras prácticas, de venir a la iglesia, reunirnos con la iglesia, de nuestro sacrificio, del tiempo que pasamos leyendo la Biblia, estudiando, orando. La gente se puede burlar de todo eso, pero nosotros podemos gloriarnos y decir, pues allá tú, ¿sí? Es tu vida y es tu alma y tu salvación. Yo estoy alegre, estoy contento, estoy gozoso. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza, me glorío en la esperanza. Dice, pobres de aquellos que no tienen esperanza, ¿verdad? Cuando pierden algo, dice que se entristecen sobremanera, pero nosotros no, porque tenemos una esperanza, ¿verdad? Bueno, entonces,
Tres cosas en este pasaje. Primero, considerar su grandeza. Segundo, participar de su grandeza. Y tercero, permanecer en su grandeza. Termino aquí. Vamos ahora a entrar en algo completamente nuevo. Aquí se acabó la grandeza de Cristo y más adelante vamos a regresar un poco a esto, porque Cristo es el centro, ¿verdad?, de la carta, pero también recuerden que la carta, el propósito fue ¿para qué? Para acercarnos, para que supiéramos que nosotros podemos acercarnos a Dios. Y ahora vamos a hablar de una forma nueva de acercarnos a Él a través de entender estos 4 reposos. Y la Escritura solamente, bueno, en la Escritura encontramos nosotros estos 4 reposos. Y vamos a hablarlos siguiendo el orden que tienen los textos bíblicos. ¿Qué les parece? Bueno, primero vamos a hablar del reposo número 1. Cuando yo les pregunte a ustedes en un examen que me digan los 4 reposos, el primero que me va a apuntar es el reposo de la tierra prometida. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, aquí lo dice la Escritura. Vamos a leer del versículo 7, 3:7 en adelante, hasta el 11. O 3:7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahí está, no entrarán en mi reposo. ¿De qué reposo está hablando? Está hablando de la tierra prometida. Dios dice, ustedes no van a entrar en la tierra prometida. Él juró que no iban a entrar en la tierra prometida. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Israel no entró. ¿Por qué? Bueno, voy a darles algunas razones que están aquí en la Escritura. ¿Por qué Israel no entró en ese reposo? Había un reposo para el pueblo de Dios. Ellos podían haber llegado a la tierra prometida. Todos aquellos que salieron de Egipto pudieron haber llegado, pero no llegaron. Dice la Escritura que quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué? Primera razón por la cual Israel no entró, razón que encontramos aquí. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La primera razón, la dureza. La dureza de sus corazones. O sea que el pueblo endureció, el pueblo de Israel endureció su corazón y no creyó en lo que Dios les estaba pidiendo. A pesar de tantos milagros, por ejemplo, cruzar el Mar Rojo. Yo digo, si yo mirara cruzar, si yo participara de ese milagro de cruzar un mar donde se abre, ¡wow! ¿Cómo iba yo a ser incrédulo después de eso? Y lamentablemente el pueblo fue infiel. Entonces, piensen en esto. Si un pueblo pudo ser infiel después de haber caminado por tierra firme en medio de un mar que
que después se cerró y se tragó a los enemigos. Si un pueblo puede ser infiel, con tantas pruebas tan tremendas, y puede endurecer su corazón a tal grado, yo digo, ¿qué nos espera a nosotros? Que si hemos visto maravillas, porque yo he visto maravillas de parte de Dios, en mi propia vida, a mi alrededor he visto cosas tremendas que me han sacudido, me han hecho confiar más en Dios. Pero no he caminado sobre un mar, o no he caminado en medio de un mar que se abre. Ni he visto enemigos que me han querido dañar, he visto que han pagado alguna consecuencia, pero yo no sé si es consecuencia o, ¿me entiendes? No sé, no quisiera pensar que Dios está tan atento a mí yo creo que me cuida, pero yo no quisiera presumir, bueno, lo que les pasó fue porque me quisieron hacer daño. Me siento con cierto temor decir eso, pero yo he visto personas que han querido dañarme, sufrir consecuencias. Y yo lo único que hago es darle gracias y gloria a Dios, ¿verdad? Y siento tristeza por ellos, pero siento cierto temor y como que a veces no me siento digno de que Dios me proteja tanto así. A veces cosas personales, pero sí las he visto. He visto eso, entonces, y eso me hace ser fiel, me hace confiar más. Pero Israel vio mucho más que eso. Y sin embargo, se endurecieron en sus corazones. Y una cosa es ignorancia, la otra cosa es dureza. Muchas veces nosotros no creemos por falta de más evidencias o de conocer más. Pero hay veces que aunque conozcamos suficiente, hay líderes, hombres, que son reconocidos en la hermandad como pioneros, como gigantes, y de repente los vemos tirados en el piso, cometiendo actos vergonzosos. ¿Por qué? Porque hubo un momento en sus vidas que endurecieron sus corazones. Entonces Israel no entró, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Tentaron a Jehová, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Ellos tentaron a Jehová, a que no nos haces nada, a que nos burlamos de ti y no nos haces nada. ¿Y qué pasó? Ya, sí los lastimó, sí los dejó tendidos en el desierto. No solamente lo tentaron, lo provocaron. A ver, ¿qué nos haces? Aquí estamos, ahora, a ver, hazme algo. Le provocaron abiertamente. Bien rápido. Estaban ellos haciendo un becerro de oro, solamente porque Moisés no regresaba rápido del monte. Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley y el pueblo abajo estaba adorando ídolos, haciendo ídolos y diciendo, mira, estos son los ídolos, los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Y qué pasó con las maravillas del Mar Rojo? Entonces le provocaron a ira. Aunque vieron sus obras, dice la Escritura, vieron sus obras y sin embargo no fue suficiente. ¿Y por qué sucedió? Porque siempre andan vagando, eran vagabundos espirituales. Dice, siempre andan vagando en sus corazones. Hay una vagancia física y hay una vagancia espiritual. Y me atrevo a decir que hay vagancia emocional. ¿Cuál sería la vagancia emocional?
Bueno, cuando en tu corazón andas vagando, ¿quiero a mi esposa o quiero a Juanita? Pues yo quiero a mi esposa y la quiero mucho, pero Juanita está más bonita. Entonces, y además, si nadie se da cuenta, pues ¿qué tiene? ¿Verdad? Además, nomás la voy a ir a ver de vez en cuando. Entonces, ya estás, en tu corazón estás ¿qué? Ya estás divagando, no has hecho nada. No ha habido ningún pecado todavía, pero andas divagando. ¿Qué tanto es una cervecita? Además, Cristo hizo el vino, ¿verdad? Y si lo hago donde nadie me mira, pues ¿qué tiene? ¿Verdad? Una cervecita. ¿Qué tanto es un poquito de imágenes pornográficas en la tele? Nadie me va a ver, mi esposa está dormida. No creo que sea malo. Y ahí está la divagación. El pecado se comete más fácil cuando empiezas a divagar. Eres un vago en tu mente, un vago en tu corazón. Tus pensamientos andan vagando. El vago no tiene un lugar donde vivir. El vago no está sentado en un solo lugar. El vago anda vagando. Cuando tu mente, tu corazón, tus pensamientos están firmes, tienen una morada, tienen una casa, no andas de vago, sabes dónde estás, entonces vas a ser más fiel. Pero cuando andas de vago, bueno, ese era el problema de Israel, andaba vagando entre dos pensamientos, entre cuatro, a veces vagaba entre muchos pensamientos. Siempre andan vagando, dice la Escritura. Y no han conocido mis caminos. Por eso Israel no entró, porque no conocían los caminos. Versículo 10 dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No han conocido mis caminos. ¿Pero cómo? ¿Qué acaso no iba él adelante en las noches con algo como una luz encendida y de día no iba una nube que los cubría y los guiaba? Y sin embargo, no conocían sus caminos. En otras palabras, muchas veces, aunque estás cobijado por la misericordia de Dios, aunque tienes enfrente de ti las pruebas de Dios, muchas veces, todavía a pesar de eso, no has conocido el camino. Y eso debe dar miedo. Tal vez eres un maestro y presumes de ser maestro, sin embargo, no has conocido. Tu mente y tu corazón todavía no han hecho esa conexión con Dios. Entonces ellos tenían ese problema. Por eso no entraron, por la dureza de su corazón, porque tentaron a Jehová, le provocaron, aunque vieron sus obras, pero andaban vagando y no habían conocido sus caminos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que van a ser, debido a que Israel no había conocido esto en sus caminos, Dios se va a enojar. Dice el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartaros del Dios vivo. Aquí hay una exhortación, ahora nuestro Dios, para la gente que recibió esta carta, porque todo eso está escrito para dar un mensaje a la iglesia que recibió la carta.
y también un mensaje a nosotros. Y ahora el mensaje para ellos es, bueno, miren hermanos, que no vaya a suceder que alguno de ustedes tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esa es la exhortación para ellos y yo creo que para nosotros también. Que no vaya a haber un corazón lleno de incredulidad, un corazón que les vaya a apartar del Dios vivo. Entonces, antes exhortados los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es la segunda exhortación. La primera es que no haya corazón malo de incredulidad. Y segundo, que ninguno vaya a ser engañado por el pecado para apartarse del Dios vivo. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y ahora es la exhortación a nosotros. Mantener firme nuestra confianza. Y es la segunda vez que nos lo dice. Como que está interesado, ¿no?, en que seamos firmes. Mantener nuestra confianza hasta el fin. Entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y luego ahora pone el ejemplo de Israel para nosotros. ¿Quiénes fueron los que habiéndole provocado, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ellos le provocaron, aquellos que salieron junto con Moisés, la generación de adultos grandes que salieron junto con Moisés son los que le provocaron. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Claro que sí. ¿Y a quienes juró no entrarían en su reposo? ¿De cuál reposo estamos hablando? Del primer reposo, el reposo de la tierra prometida. Dice que a ellos les juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, la lección es para la iglesia, para nosotros. Si esta gente, Dios se enojó con ellos por su incredulidad y no los dejó entrar en la tierra prometida, nosotros tenemos que poner atención a eso y ser agradecidos, porque nosotros tenemos, como vamos a ver, nosotros tenemos una amplia entrada a través de Cristo Jesús. Nosotros no tenemos por qué vivir con ese miedo de que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y a lo mejor sí, a lo mejor no, y no estoy seguro, y es que a veces hago bien, luego de repente me equivoco, ¿y qué va a pasar? No, es que no depende de ti. ¿Qué va a pasar? No son tus obras las que te van a llevar al cielo. Es el sacrificio de Cristo Jesús que te asegura y te garantiza para que ya no vivas en ese temor y en ese miedo. ¿Qué va a pasar contigo? Cristo Jesús te asegura y te garantiza una amplia y generosa entrada en los cielos. Lo único que hay que hacer es tratar de hacer lo mejor y servirle a Él, servirle de todo corazón. Y si nos equivocamos, Él es amplio en perdonarnos y seguir tan limpios como antes. Bien, entonces creo que es todo por hoy. Quiero terminar la clase. Vamos a concluir aquí y la próxima semana vamos a analizar los otros 3 reposos. Estamos viendo los 4 reposos y vimos el primer reposo, que es la tierra prometida. Entonces aquí termino y muchas gracias, que Dios les bendiga.